Bien, vamos a continuar con el caso número 2. En este caso, el 2 de abril de 2023, firma un contrato de alquiler por un estacionamiento donde se resguardará el vehículo utilitario de CAT y este estacionamiento está ubicado en zona centro. El contrato tiene una duración de 3 años y el alquiler mensual se fija en la suma de 5.000 pesos. En la fecha CAT abona con un cheque de Banco ICBC por un total de 15.000 pesos que incluye alquileres de abril y mayo, 5.000 pesos cada uno, en este caso. ¿Sí? Si se fijan, teníamos aclarado cuánto era el monto del alquiler. Y para llegar a los 15.000 se suman 5.000 pesos más en concepto de depósito en garantía. Aparte, abona en efectivo 1.800 pesos por sellado y 5.000 pesos en concepto de comisión de la inmobiliaria. Esta inmobiliaria es responsable inscripto que intervino en la operación. Según contrato, el alquiler debe ser abonado por mes adelantado del día 1 al día 10 y se pide registrar todas las operaciones correspondientes entre el 2 de abril de 2023 y el 31 de julio de 2023, teniendo en cuenta que se efectuó un solo pago el 8 de julio con cheque corriente Banco ICBC por 7.500. Ya vamos a ver puntualmente qué hacemos en esa situación. Al igual que lo que vimos en el punto anterior, vamos a empezar a desarrollar los comprobantes, después vendrá la variación patrimonial y haremos la registración correspondiente de cada uno de los puntos de este ejercicio. Entonces, aquí, así como hablábamos de la póliza del seguro en el ejercicio 1, acá lo que aparece es un contrato de alquiler. Ese contrato de alquiler es ley entre las partes que lo firman, ¿sí? En ellos se van a regular los derechos y obligaciones del locador, que es la persona propietaria del inmueble, y del locatario, que será quien haga la utilización de este inmueble a cambio del pago de un alquiler mensual en este caso. Bien, entonces teníamos estipulado que cada mes de alquiler vale 5.000 pesos. Estoy adelantando 2 meses de alquiler y aparte estoy pagando este depósito en garantía. Importante darse cuenta de qué lado estoy. En este caso, la empresa KTCRL está actuando como locataria. Le está alquilando a alguien más este local comercial. En realidad no un local comercial, sino este estacionamiento para resguardar el vehículo y la duración del contrato que también va a estar estipulado, ¿sí?, en la redacción. Nosotros, en el ejercicio de la profesión, cuando ustedes lleguen a ese momento, es muy importante tener resguardo y copia de este tipo de documentación, ¿sí?, justamente para respaldar todos los asientos contables que surjan de esta operatoria. Así que es muy importante colocarlo, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta cada vez que haya una operación de alquileres, tiene que estar este contrato de alquiler. Por otro lado, si se fijan, se paga un comprobante de sellos, ¿sí? Este comprobante de sellos, o puntualmente sellos, es un impuesto, ¿sí?, que grava, entre otras cosas, a los contratos de alquiler. Se paga en la Dirección Provincial de Rentas, ¿sí? Ahí se hace el depósito y es Renta quien nos va a otorgar el comprobante correspondiente. Si se fijan, nos dice que se abonó con un cheque de Banco ICBC estos alquileres, por eso vamos a tener el recibo del alquiler, del depósito en garantía y el cheque correspondiente por los 15.000 pesos. A su vez también le vamos a dar un recibo a la inmobiliaria por los 6.050 pesos que sale de la factura A. Veíamos que la inmobiliaria es responsable inscripto, con precio neto grabado de 5.000 e IVA de 1.050 y totaliza estos 6.050 que estamos otorgando como recibo, ¿sí?, ya que este pago se hizo en efectivo. Bien, entonces hasta aquí estamos firmando este contrato de alquiler, nos estamos comprometiendo, estamos pagando anticipadamente 2 meses y este depósito en garantía, por ahí para aclarar un poco más,
En el contrato se estipula este depósito, ¿sí? En aquellos casos o para aquellos casos en donde el inquilino, por ejemplo, sufra algún atraso en los pagos de alquiler, el propietario podrá hacer uso de ese depósito en garantía. Muchas veces si ese depósito no se utiliza, ¿sí? queda hasta el final, ¿sí? Y lo que se genera es una devolución del depósito hacia hacia el inquilino, ¿sí? En el caso que no se utilice, o muchas veces se compensa con gastos futuros que pueden darse, por ejemplo, por poner en condiciones esto que estamos alquilando o en las mismas condiciones que fue alquilado. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, esta cochera la recibo pintada o en ciertas condiciones y la tengo que devolver en las mismas condiciones. Entonces, en vez de hacernos cargo nosotros de volver a pintar, le decimos al propietario que haga uso de este depósito en garantía. Hasta ahí, lo que nos sigue es hacer la variación patrimonial. ¿Qué vamos a tener aquí? Por un lado, vamos a reconocer este alquiler mensual como un alquiler pagado por adelantado. Al igual que como veíamos en seguro, este día que estamos firmando el contrato, todavía no ha transcurrido ningún momento de uso de esta cochera. Recién la estoy por empezar a usar. Entonces, no corresponde o no correspondería según las resoluciones técnicas y según lo que nosotros o la manera o en los criterios en los que nos basamos, que en este caso es el criterio de vengado para hacer la registración en Argentina, ¿sí? No correspondería mandar, ¿sí? como gasto el total del alquiler que estoy pagando anticipado, ya que todavía no ha transcurrido el tiempo de uso de eso que estoy alquilando. Entonces, al igual que hicimos con seguro, vamos a ir contemplando a fin de mes, ¿sí? cuánto de eso que estoy pagando hoy por adelantado se va a ir devengando. Por lo pronto, el día de la firma del contrato, este alquiler mensual o estos dos alquileres mensuales que estoy pagando ahora, van a representar un aumento de mi activo también en otras cuentas por cobrar, en este caso en especie también, ¿sí? Por estos 5.000 o estos 10.000 pesos que estoy pagando de alquiler. Va a generar un aumento de mi activo en esa situación. Y el depósito en garantía, en este caso, va a ser otras cuentas a cobrar, pero considerando que en el futuro pueden llegar a devolvérmelo, lo vamos a poner como otras cuentas por cobrar, pero en efectivo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos por esos lados dos aumentos en el activo. Eso, si seguimos mirando hacia abajo, ¿sí? Vamos a ver que va a generar también una disminución de activo la salida de nuestra cuenta bancaria por el cheque con el cual estamos abonando esto. Por otro lado, estamos generando una disminución de activo también por la salida del pago de la comisión de la inmobiliaria y del impuesto de sellos. ¿Sí? Todas estas salidas, por un lado de la cuenta bancaria por lo pagado en cheque y el efectivo por lo pagado con dinero, ¿sí? van a generar una disminución de mi activo, en este caso en el rubro caja y bancos. Por otro lado, vamos a también considerar como un aumento de mi activo el IVA crédito fiscal de la comisión inmobiliaria. En resumen, tres aumentos de activo, por los alquileres pagados por adelantado, por el depósito en garantía, por el IVA crédito fiscal y las disminuciones de activo por la salida del cheque en la cuenta bancaria y el dinero en efectivo que estoy abonando. Ahora, esta ecuación todavía no balancea, ¿sí? Porque tenemos que reconocer
que el comprobante de sellos, o mejor dicho, el gasto que estamos haciendo en sellado, va a generar una disminución del patrimonio neto, ¿sí? Al igual que lo que estamos pagando como comisión de inmobiliario. La inmobiliaria en este caso actúa como intermediario entre el locador y el locatario y lo que hace es facilitar la operatoria de alquiler. Por ese servicio nos cobran una comisión y nosotros reconoceremos ese pago que estamos haciendo como un gasto que va a disminuir nuestro patrimonio neto. Por ende, si resumimos, tenemos aumentos de activo, el pasivo se mantiene constante, también había disminuciones de activo y como la disminución de activo es mayor al aumento del activo, lo que va a generar es una disminución del patrimonio neto y por ende una variación, ya que son varios rubros que justifican la disminución del patrimonio neto, una variación mixta, ¿sí? Negativa en este caso. Con la información ya desarrollada, vamos a hacer la registración de este o de esta operatoria. Fecha de la operación 2 de abril, alquileres pagados por adelantado, 2 meses de alquiler, 10.000 pesos, depósito en garantía por los 5.000, impuesto de sellos como cuenta de pérdida por los 1.800, la comisión inmobiliaria de 5.000, el IVA crédito fiscal, a banco y CBC cuenta corriente, por lo que pagué en cheque, y a caja por lo abonado con dinero en efectivo. Al igual que hicimos con seguros, a fin de mes vamos a ir haciendo los devengamientos. Pero puntualmente en alquileres no vamos a calcular la proporcionalidad de los días, sino que cuando hagamos los devengamientos a fin de mes, vamos a devengar por mes completo. El contrato se firmó el 2 de abril y yo pagué 2 meses de alquiler por anticipado, entonces al día 30 de abril voy a reconocer el devengamiento del primer mes de este alquiler que pagué por adelantado. Todo esto lo voy a hacer en papeles de trabajo, ¿sí? Y la variación patrimonial, ¿qué va a hacer? Va a disminuir mi activo por alquileres pagados por adelantado, ¿sí? Y la contraparte de esto va a ser el reconocimiento de la pérdida, ¿sí? Como alquileres perdidos, justamente por el uso, ¿sí? Ya utilicé por un mes el departamento, en este caso la cochera, perdón. Ya utilicé la cochera por un mes, ¿sí? Entonces me corresponde reconocer que ha transcurrido el tiempo suficiente para que reconozca, valga la redundancia, este gasto. ¿Qué variación patrimonial vamos a tener? Disminución de activos, disminución de patrimonio neto, una variación modificativa simple, negativa. Con esto hacemos la registración a fin de mes, 30 de abril. Vamos a reconocer los alquileres perdidos por 5.000 y disminuimos la cuenta del activo alquileres pagados por adelantado por 5.000. Al mes siguiente tenemos la misma situación, ¿sí? O una situación similar. Nos queda un mes pagado por adelantado. Entonces, al 31 de mayo, en papeles de trabajo, reconocemos ese mes. La variación patrimonial va a ser la misma. Y el asiento también similar al del 30 de abril, ¿sí? Con eso ya hemos agotado los 2 meses que hemos pagado por adelantado. Si se fijan, cuando nos dice el CEPIDE, dice que tenemos que registrar del 2 de abril hasta el 31 de julio, nosotros estamos al 31 de mayo, ¿sí? Y solamente efectúa un pago el 8 de julio. Si se fijan, el próximo devengamiento correspondería el 30 de junio. Pero ¿qué pasa? Ese alquiler no está pagado, ¿sí? No entra dentro de lo pagado por adelantado y según los datos que nos han enunciado, tampoco, ¿sí? Queda registro de ese pago en este momento.
Bien, entonces, como les decía, en este caso el alquiler no está pagado. ¿Qué va a generar eso para nosotros? El reconocimiento de una deuda con el propietario. En este caso, tenemos que ver para qué destino estamos utilizando, ¿sí?, esta cochera. Tiene relación con nuestra actividad principal. Si se fijan, es una cochera que utilizamos para guardar el vehículo utilitario de CAT, o sea, se relaciona con nuestra actividad principal. Por ende, este pasivo va a entrar como deuda, ¿sí?, de nuestros proveedores de bienes y servicios, ¿sí? Es una deuda netamente comercial. Otra vez nos vamos a ir a papeles de trabajo, ¿sí? Vamos a reconocer el paso del tiempo a fin de mes, el devengamiento de este gasto, pero como ya se nos agotaron los alquileres pagados por adelantado, lo que va a aparecer aquí es un pasivo que va a reflejar el alquiler que está a pagar. La variación patrimonial va a ser un aumento de pasivo y por otro lado una disminución del patrimonio neto por el reconocimiento de este gasto, de este devengamiento. Un solo movimiento justifica la disminución del patrimonio, por ende la variación también es modificativa simple. El 30 de junio registramos alquileres perdidos, pero hacemos aparecer en este caso la cuenta de alquileres a pagar para reflejar que este mes no está pagado y se lo debemos al propietario. Vamos a seguir. El próximo devengamiento correspondería al 31 de julio, pero antes de hacer eso vamos a contemplar este pago que se hizo el día 8 de julio de 2023 con cheque de banco ICBC, este pago corriente por 7.500 pesos. Si se fijan, está pagando un poquito más de lo que había quedado de bien. Entonces, eso va a compensar, por un lado, lo que nos había quedado como pasivo de alquiler a pagar y a la vez va a generar también un nuevo derecho por ese monto en exceso que estamos pagando para el mes que viene, ¿sí? En este caso, como una parte del alquiler pagado por adelantado. Vamos a ver. Vamos a mirar los comprobantes primero. Al hacer este pago, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el detalle, cubrimos lo que debíamos de 5.000 y nos queda cuenta 2.500 de julio. Hay un cheque y un recibo por los 7.500, ¿sí?, un cheque que emitimos nosotros y el recibo correspondiente que nos dará el propietario. Y la variación que va a generar, ¿sí?, por un lado va a ser la disminución del activo por este pago con cheque. El aumento de activo por estos 2.500 pesos que ahora tenemos pagados por adelantado de julio, una disminución del pasivo porque estamos cancelando este alquiler a pagar que nos había quedado pendiente, y el patrimonio neto en este caso, fíjense que no vamos a estar reconociendo ninguna pérdida, ¿sí?, porque todavía no hemos vuelto a hacer un devengamiento, ¿sí?, lo vamos a hacer a fin de mes. Y la pérdida de junio ya la reconocimos cuando hicimos el asiento anterior de fecha 30 de junio. O sea, en este asiento no reconocemos ni disminuciones, ni ningún tipo de disminuciones del patrimonio neto. Sí tenemos movimiento de activos y de pasivos, pero movimientos que permutan, ¿sí?, y se compensan. O sea, no generan, ninguno es mayor que otro para generar un movimiento en el patrimonio. Por ende, al estar en los dos sectores, lo que tenemos es una variación patrimonial permutativa intersectorial. Movimientos de activo y de pasivo. Vamos a ver el asiento. 8 de julio de 2023, debitamos alquileres a pagar, cancelando el pasivo. Debitamos alquileres pagados por adelantado, reconociendo estos 2.500 pesos que estamos pagando por lo que corresponde a julio, a Banco ICBC cuenta corriente por la salida de este cheque del banco. Bien, de aquí nos vamos a ir al 31 de julio, que es el último
devengamiento que tenemos que hacer. Si se fijan en el enunciado, lean atentamente hasta cuándo tienen que hacer la operatoria. ¿Sí? Al 31 de julio, ¿qué vamos a tener? Por un lado, tenemos que reconocer la pérdida, ¿sí?, del devengamiento completo de julio. O sea, vamos a tener alquileres perdidos, ¿sí?, por los 5.000 pesos del alquiler que ya utilizamos por ese mes. Y esa pérdida se va a compensar en parte con estos alquileres pagados por adelantado, y la diferencia va a generar un nuevo pasivo, otra vez en alquileres a pagar, ¿sí?, por lo que todavía le estamos debiendo al propietario. Entonces, disminución de los alquileres pagados por adelantado en el rubro otras cuentas por cobrar en especie, ¿sí? Tendremos la disminución, o mejor dicho, el aumento del pasivo por la aparición de estos alquileres a pagar, por el saldo, por los 2.500 pesos, y acá sí reconocemos la pérdida por los 5.000, ¿sí?, porque ya hemos utilizado el bien, la cochera en este caso, durante ese mes. ¿Dónde registramos todo esto? En papeles de trabajo. ¿Qué variación patrimonial tenemos? Fíjense que acá ya es un movimiento de activo, un movimiento de pasivo y el correspondiente movimiento en el patrimonio neto. Por ende, pasa a ser una variación mixta, ¿sí?, negativa. Dos movimientos, dos rubros que se mueven, uno en el activo y uno en el pasivo, justifican la disminución del patrimonio neto. Bien, si vamos a la registración, el 31 de julio reconocemos los alquileres perdidos, damos de baja los alquileres pagados por adelantado, ¿sí?, lo que habíamos pagado el 8 de julio, y aparecen los alquileres a pagar por los 2.500 que todavía no están cancelados. Y con esto terminamos el caso número 2. Y vamos al caso número 3 en el próximo video.